Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es José Jorge Pérez Zapata. Soy estudiante de Ingeniería Industrial y en esta mañana pues les estaré hablando acerca del anexo 1, Cinemática en Física. Primero que todo, muestro mi documento de identidad y mi documento de identidad termina en 8. Entonces, precisamente el primer ejercicio trata de que debemos escoger el estudiante y este estudiante pues tendrá una variable. Esa variable será el último número de la cédula. Entonces, para mi caso es 8, ¿verdad? Entonces, bajo estos, digamos, estos lineamientos y estas condiciones que se nos está dando acá, posición inicial, velocidad inicial y aceleración inicial, nosotros debemos tomar un simulador en línea, que en este caso pues ya nos están dando la dirección para que lleguemos a él, ¿verdad? Y acá nosotros, primero que todo, debemos familiarizarnos con este simulador en línea. Entonces, como podemos ver, la posición inicial, la velocidad y la aceleración. Todo esto podemos nosotros, digamos por así decirlo, jugar o variarlos o utilizarlos para poder hacer una simulación. Esta simulación pues nos va a dar ciertos datos, como nosotros podemos ver acá, y posteriormente cuando nos dé los datos, nosotros vamos a poder exportar estos datos para poder utilizarlos en ciertas gráficas que nosotros vamos a hacer. Entonces, como vemos, el movimiento en este caso, pues como ya es una simulación y ya son unos datos predeterminados que tiene acá el sistema, pues lo único que estamos haciendo es eso. Estamos interactuando con el simulador, ¿verdad? Una vez termine, pues nosotros exportamos estos datos y estos datos al final pues nos darán ciertos números que los cuales nosotros evaluaremos posteriormente. Entonces nosotros como ya sabemos lo que tenemos que modificar, pues nosotros en este simulador pues modificamos según lo que nos tocó. En este caso nosotros debemos hacer la primera verificación, al dato que nos dieron, en este caso 10.8. Nosotros hacemos la verificación, le damos empezar y él nos dará estos datos, ¿verdad? Una vez que nos dé los datos, pues nosotros debemos primero que todo tomarle captura de pantalla a los datos correspondientes a la foto de lo que nosotros hicimos, en este caso con 10.8 y 1.9 de aceleración, y también vamos a hacer lo mismo, pero en este caso sería 10.8 de aceleración, de velocidad y aceleración cero, ¿verdad? Todos estos datos al final nosotros debemos graficarlos, pero primero que todo debemos colocar las tablas de lo que nos dio a 0 y de lo que nos da con aceleración a 1.9. Posteriormente en Excel nosotros debemos graficar y hacer una comparación entre la distancia versus velocidad y velocidad versus tiempo. Esto lo vamos a hacer para las gráficas de 0 y para las gráficas de 1.9, ¿verdad? Entonces, una vez graficados estos resultados, posteriormente nosotros tenemos que hacer una interpretación de la gráfica. Entonces, si nosotros vemos acá la interpretación de las gráficas, nosotros podemos ver que aquí hay un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la trayectoria del objeto va hacia una sola distancia, es decir, hacia una sola dirección. Podemos ver que la aceleración es nula, pero la velocidad es constante. ¿Cómo podemos saber que la velocidad es constante? Si nosotros vemos bien, el primer punto nos da 10.8. Hacia el segundo punto, que sería 21.6, entonces tomaríamos 10,8 y esto nos daría 21.6.
Entonces vemos que desde el inicio hasta el final la distancia entre los puntos viene siendo la misma, 10.8. Y eso también pues lo podemos ver graficado acá en la segunda gráfica de velocidad y tiempo, donde vemos que todos los puntos de velocidad o de la distancia son iguales. Posteriormente se nos dice que hagamos el análisis de la segunda gráfica. En esta gráfica también vemos algo lineal, sin embargo, vemos el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Por qué? Porque aquí ya sí hay aceleración, entonces la aceleración acá no es nula. Entonces, debido a esta aceleración, a pesar de que va para una sola dirección y se puede decir que es lineal, pero sin embargo tiende a formar como una parábola, lo cual demuestra claramente que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, debido a la aceleración, pues ello modifica de alguna manera el que este sea rectilíneo. Ahora, aquí podemos ver en la segunda gráfica que ya no es como la otra, que la distancia de 10.8 al segundo era la misma. Entonces él va en constante aumento debido a la aceleración que él tiene. Entonces, posteriormente, nosotros se nos está pidiendo calculemos la velocidad del motociclista a partir de los resultados obtenidos para 20 y para 30. Entonces, si nosotros nos vamos a la primera gráfica, podemos observar claramente el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es nula, la velocidad es constante y es la misma velocidad para cada uno de sus puntos. En este caso, la gráfica nos da la ecuación 10.8, que esa fue la velocidad inicial que nosotros tomamos según la gráfica del estudiante que nosotros escogimos. Entonces sería 10.8 para cada uno de los tiempos, en este caso para 20 y para 30. Posteriormente la aceleración vendría siendo 1.9, pero la gráfica, como podemos ver, nos las da en 1.866, que redondeado pues vendría siendo 1.9. Una vez que nosotros identifiquemos cada uno de estos datos, posteriormente pues haremos el respectivo análisis y cálculo para poder determinar. Entonces tenemos que velocidad, en este caso a 20, es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Entonces hacemos el reemplazo correspondiente y decimos 1.8667, que este vendría siendo el tiempo por 20 segundos, más 10.8, que es la aceleración inicial, y esto nos daría 48.134. Lo mismo haríamos para el segundo punto. Entonces lo único que haría en este caso solamente cambiaría este dato de 30 y los otros datos se mantendrían constantes. Entonces 1.8667 por 30 más 10.8 nos daría 66.801. Y con esto nosotros concluimos el análisis de este primer punto.